primero, muchas gracias, Gonzalo, bueno, por presentarme y por contar conmigo para participar en las jornadas. Además, me hace especial ilusión empezar estas jornadas con este tema, ya que es un servicio que hemos estado trabajando en ello los últimos meses desde Agrovidar y consideramos que es muy importante, ya que nos va a permitir esta transición de sistemas más convencionales a sistemas de producción agraria más sostenibles, ¿no? Que es una de las cosas en las que creemos firmemente desde Agrovidar. Así que, bueno, como ya has dicho, soy especialista en entomología agraria, así que conozco un poco más los insectos que los microorganismos que ha comentado Ainhoa, pero me parece un tema también fascinante y aprovecho desde aquí para felicitarle por su exposición. Y sin más dilación os voy a contar un poquito sobre cómo sería este diagnóstico de la salud del agroecosistema. Voy a comenzar con una breve introducción y a continuación hablaré sobre la importancia que tiene en ese diagnóstico la explotación agrícola, la biodiversidad de artrópodos, la biodiversidad vegetal, la funcionalidad edáfica y terminaré con unas conclusiones. Bueno, la agroecología, como todos los que estamos aquí sabemos y los que no, pues ahora van a saber, es un tipo de agricultura alternativa a la producción agrícola convencional. La unidad con la que se trabaja en agroecología es el agroecosistema y su principal objetivo es alcanzar la sostenibilidad y la productividad a través del manejo y diseño de los cultivos y del agroecosistema basado en los conocimientos ecológicos de los que disponemos. En este contexto, un agroecosistema sano sería aquel que es simultáneamente saludable para los ecosistemas que lo sustentan y también para todos los seres e instituciones involucradas en la cadena de agregación de valor, hasta el consumidor final y la cadena de retorno de residuos. No solamente una parte, sino tenemos que pensar en global. Para ser un agroecosistema sano, lo tiene que ser también para todas las dimensiones de la vida, tanto ecológica como social, pero también cultural, tecnológica y económica. ¿Podríamos decir entonces que la agroecología es el futuro de la agricultura? Bueno, para nosotros desde Agrovidar, desde luego sí lo es. Lo que está claro, de forma objetiva, es que la agroecología está reconocida como la base para orientar la conversión de sistemas convencionales de producción a sistemas más diversificados y autosuficientes. Y que en el contexto actual en el que vivimos, facilitar una agricultura sostenible y rentable es vital. Todos conocemos que las prácticas agrícolas intensivas propias de la agricultura convencional promovida por la Revolución Verde, como puede ser el uso de laboreo intensivo, las grandes extensiones con monocultivos o el uso de productos fitosanitarios de amplio espectro, o fertilizantes o abonos químicos, de forma masiva y sin control, han promovido una serie de efectos secundarios negativos, como puede ser la erosión del suelo agrícola, la contaminación de los recursos naturales, el desarrollo de resistencias por parte de esas plagas o enfermedades a esos productos fitosanitarios, la pérdida de diversidad, tanto de artrópodos como vegetal o de cultivos, y la disminución de enemigos naturales de plagas. Todo ello tiene un impacto muy fuerte sobre el equilibrio natural que existía en los agroecosistemas y que repercute en las propias explotaciones agrícolas. Además, todos estos efectos secundarios negativos se ven amplificados por el cambio climático. El cambio climático está considerado como la mayor amenaza medioambiental que incide en nuestro planeta actualmente, eso lo sabemos todos, pero también que es el colectivo de los agricultores y agricultoras el más perjudicado, ya que es el más vulnerable al trabajar directamente con recursos naturales que tienen una tendencia total con el clima. Por lo tanto, entre las principales limitaciones que encontramos con este cambio climático es la relación directa que existe entre la agricultura convencional, que está llevada de forma tradicional por las explotaciones, y este cambio climático. También la poca capacidad de adaptación que tienen las explotaciones a estos efectos, la aparición y el aumento de plagas y enfermedades favorecidas por la globalización y el cambio climático, que atacan nuestros cultivos y nos pillan de improviso, el uso excesivo también y la dependencia que tienen las explotaciones a los productos fitosanitarios como método de control para la sanidad vegetal,
y la paulatina prohibición del uso de materias activas para el manejo de plagas y enfermedades. Todo ello ha hecho que desde la Unión Europea se pongan las pilas y digan, bueno, vamos a intentar controlar y abordar este tipo de problemas, ¿no? A través de la política agraria común se intenta controlar. Bien, pues la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 propuso reducir el uso de herbicidas, ya prohibidos en la agricultura ecológica, y fomentar el empleo de cubiertas vegetales. Por su parte, la Directiva 2009-128 de uso sostenible de productos fitosanitarios promueve los principios de gestión integrada de plagas, todo con el fin de alcanzar una agricultura medioambientalmente respetuosa. Como transposición a esta directiva, en España entró en vigor en 2014 el Real Decreto 1311/2012, que establece los aspectos generales de la gestión integrada de plagas en nuestro país e insta a minimizar el empleo de los productos fitosanitarios, dando prioridad a otras técnicas eficaces y a la propia acción limitante del medio ambiente. Estas recomendaciones están en la línea del esquema de prioridades que ya en 1995 propuso la Organización Internacional de Lucha Biológica e Integrada, en el cual se da prioridad a las medidas preventivas frente a las medidas de acción directa. Por otro lado, en vista de las conclusiones que se expusieron en el informe especial 21/2017 de ecologización por el Tribunal de Cuentas Europeo, en el cual determinan que los pagos directos de greening no han logrado mejorar el comportamiento ambiental y ecológico de la política agraria común, y del informe especial 13/2020 de biodiversidad agrícola, en el cual determinaron que el impacto de los pagos directos ha sido nulo, negativo o desconocido frente a la biodiversidad, y que estas políticas no han logrado su objetivo principal, que era frenar el declive de la pérdida de biodiversidad agrícola y biodiversidad de cultivos en las explotaciones de la Unión Europea, queda recalcado que es necesario otro tipo de estrategia para abordar este tipo de problemas. Es por ello que la nueva política agraria común para el nuevo periodo de 2020-2027 de beneficios medioambientales y simplificación está orientada a la obtención de resultados. Una forma que han implantado nueva para intentar conseguir estos resultados son los conocidos ecoesquemas, que más adelante hablaremos un poco de ello, pero para quien no lo sepa, son unas nuevas medidas de pagos directos que van a bonificar al agricultor y al ganadero por participar en programas medioambientalmente exigentes. Pues junto a estos ecoesquemas y la condicionalidad reforzada, con esta nueva PAC se promueve esa búsqueda de resultados que hasta el momento no se han visto, porque los pagos de greening no han tenido ese efecto que se estaba buscando, y luego a eso sumado a los efectos del cambio climático, tenemos que cambiar la forma de pensar y cómo abordamos estos problemas, ¿no? Porque tal y como estamos actuando hasta el momento, parece que no estamos consiguiendo los resultados esperados. Es por ello que yo creo que hay que dar la importancia que tiene a la concienciación y la puesta en práctica de la agroecología. Ya no es solo cumplir con unos requisitos para cobrar unas ayudas, sino de verdad entender el proceso como lo que es, que hay que hacer un cambio de verdad de paradigma para conseguir que lleguemos a una agricultura que sea más sostenible y una agricultura agroecológica. Y no lo digo yo, ya el director general de la FAO dijo que el futuro de la agricultura no es intensivo en insumos, sino en conocimientos, y que necesitamos el enfoque integrado que nos ofrece la agroecología para lograr conseguir que la agricultura del futuro sea sostenible. Desde la FAO han definido 10 elementos clave de la agroecología. Estos elementos van a permitir realizar la transición desde sistemas convencionales a sistemas más sostenibles y diversificados. Estos 10 elementos están relacionados entre sí y son interdependientes. Son los siguientes: la diversidad, la creación e intercambio de conocimientos, la creación y potenciación de sinergias dentro del agroecosistema, la eficiencia en el uso de los recursos naturales,
De esta forma, si se optimizan esos recursos que tenemos de forma natural, se tendrá que invertir menos en insumos externos, por lo tanto mejoraremos la rentabilidad y también disminuiremos los impactos negativos al medio ambiente que tiene el uso de estos productos fitosanitarios, abonos, etc. También otro elemento clave de la agroecología es el reciclado de nutrientes, biomasa y agua dentro de la explotación. Y, cómo no, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es una palabra que últimamente se está escuchando mucho porque es muy importante. Es la capacidad que tiene el agroecosistema para defenderse de forma natural ante efectos adversos como desastres naturales o ataques de plagas y enfermedades. Es decir, es como que refuerza ese equilibrio natural que tiene el ecosistema. También otro punto muy importante que defiende la agroecología, y yo creo que en la sociedad actual es vital, es dar el valor que tiene a lo social y lo humano, promoviendo los valores de equidad, dignidad, inclusión, para lograr medios de vida sostenible. La cultura y las tradiciones, no hay que olvidarlas. Y otro punto muy importante es la gobernanza responsable, que desde el gobierno se promuevan medidas que faciliten esa transición desde sistemas convencionales a sistemas más sostenibles. Y por último, la economía circular y solidaria. Hay que reconectar a los productores con los consumidores, apoyar el comercio local y el desarrollo territorial. Entonces, estos serían los 10 elementos que desde la FAO han utilizado para definir, yo creo que muy acertadamente, la agroecología, ya que esta, a través de las sinergias que crea, puede ayudar a la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, a la vez que ayuda a restaurar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad esenciales para lograr una agricultura sostenible, y también apoya el fomento de la resiliencia y la adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, una vez visto las bondades de la agroecología y cómo podemos utilizarlas para conseguir nuestros objetivos, podríamos decir, vale, ¿cómo diagnosticamos la salud del agroecosistema? Bien, nosotros hemos considerado que solo se puede hacer a través del análisis holístico de diferentes partes de la explotación. Por una parte, hay que evaluar la propia explotación agrícola, pero sin olvidarnos del papel que juega la biodiversidad de artrópodos, la biodiversidad vegetal y la funcionalidad edáfica del propio sistema. A través del análisis de todos estos puntos podremos obtener una información muy valiosa que nos va a permitir evaluar qué tal se está haciendo y cómo podemos mejorar. De esta forma se conseguirá trabajar en armonía con el entorno físico y biótico y también optimizar la producción agraria respetando el medio que nos rodea y sustenta todo. Pues a continuación voy a pasar a hablaros de qué habría que mirar paso por paso en relación a la explotación agraria. Pues hemos considerado que a la hora de optimizar la salud es esencial conocer varios puntos. Uno de ellos es la filosofía de la empresa y modelo de producción al que se ajusta. Este es vital, ya que es el punto de partida básico para empezar a trabajar con una explotación, ¿no? Hay que ver si sigue un modelo convencional, si por el contrario ya está metido en producción ecológica o en alguna marca de calidad con producción integrada, o si sigue producción biodinámica o permacultura. Cuanto más se sepa de cada tipo de este modelo de producción, más fácil será y más fluido la búsqueda de soluciones personalizadas para que se puedan optimizar estas características, ¿no?, del agroecosistema. Otro de los puntos muy importantes que hay que evaluar en relación a la explotación es cuál es el mercado objetivo que tenemos y también ayudar a posicionar el producto, porque al fin y al cabo hay que conseguir rentabilidad para el agricultor o para el ganadero. Para ello hay que evaluar cuáles serían los principales consumidores, cuáles son los mercados que podría haber emergentes, posibles competidores, y lo más interesante es localizar los posibles nichos de mercado o marcas de calidad o otro tipo de sistemas donde el producto sea reconocido y valorado por lo que es y por lo tanto pueda
se pueda pagar un precio justo por la calidad que se ofrece. Cómo no, otro de los factores clave a evaluar en relación a la explotación agrícola es el cultivos que forman parte de ella. Para ello, considero que el análisis detallado del cuaderno de campo de la explotación nos va a dar muchísima información respecto a cómo se está manejando, ¿no? Cuáles son los principales tratamientos y materias activas que se utilizan, cómo es su cronograma de uso. También, qué tipos de sistema de manejo integral de plagas y enfermedades tienen. Hacen un monitoreo y seguimiento, utilizan umbrales económicos de daños para tratar, utilizan métodos de prevención y control, cuáles. Todo ese tipo de información es básica como punto de partida para evaluar cómo es la salud de la explotación agrícola. Y por último, y no menos importante, el estado del propio cultivo. Hay que evaluar cómo está, cómo se encuentra, si tiene algún déficit de algún nutriente, si tiene estrés hídrico, cómo se encuentra de estado general. Para ello, una de las herramientas que tenemos son la realización de mapas de vigor o mapas de estrés hídrico. Hay muchísimos, ¿no? Pero he querido señalar los mapas de vigor, ya que hay un grupo operativo que ha visto, bueno, veréis que a lo largo de la presentación hablo mucho y traigo ejemplos de viñedo principalmente. Yo sé, claro, no sé si lo conocéis, pero aquí en La Rioja, sobre todo, el cultivo con el que más se trabaja es el viñedo. Entonces, casi todos mis ejemplos van ahí, pero bueno, luego en el turno de preguntas, si tenéis alguna duda en particular, pues lo hablamos, ¿vale? Estaba comentando que este grupo operativo ha visto que mediante el uso de mapas de vigor han podido optimizar el uso de productos fitosanitarios en viñedo, reduciendo hasta un 30% en convencional y hasta un 50% en ecológico, ¿no? Con esto quería reseñar que es muy importante saber qué herramientas tenemos a nuestro alrededor y cómo podemos utilizarlas para optimizar estos recursos. Otro punto muy importante en relación a la explotación agrícola es cuál es su capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático. El primero de todos que he querido poner es cómo se gestiona el suelo. Y es que el suelo la degradación del suelo está íntimamente relacionada con el cambio climático. El suelo actúa como una barrera natural que lo que hace es impedir que el CO2 llegue a la atmósfera. Pero ¿qué ocurre? Que con la erosión, esta capacidad que tiene el suelo de absorber CO2 se pierde y también se vuelve menos productivo. Esto es muy importante aquí en el caso de España, donde según datos del Ministerio, entre el 75 y el 80% del suelo español tiene riesgo de degradación y de desertificación a lo largo de este siglo. Entonces, nos conviene plantearnos si con las prácticas que tenemos de forma natural en su explotación, se optimiza la materia orgánica, se favorece y reduce la erosión y transmisión y emisión de gases de efecto invernadero o se mejora la estructura y productividad a medio plazo. A modo de ejemplo, os diré que el laboreo intensivo emite hasta 5 veces más CO2 a la atmósfera que la agricultura de conservación, pues basada en el laboreo o en laboreo mínimo, ¿vale? O sea que la gestión del suelo y un manejo adecuado es vital en la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, también es muy importante saber cómo se está gestionando el agua. En España se encuentran 7 de las 10 cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico en toda Europa. Entonces, hay que contestar una serie de preguntas para poder evaluar cómo se está llevando y cómo se podría mejorar, ¿no? Como qué tipo de riego se emplea, qué eficiencia tiene, se están ajustando las dosis de riego a las necesidades reales del cultivo, se realizan prácticas agrícolas que reduzcan las pérdidas por evaporación o que mejoren la capacidad de retención de agua. Y si no es así, pues una de las medidas que vamos a proponer es para que todo esto se optimice, porque es muy importante la gestión del agua. Otro punto es la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Tienen un peso muy fuerte en el funcionamiento del agroecosistema, ¿no? Entonces también hay que darles la importancia que tienen, ¿no?
Por lo tanto, tendríamos que ver si en esa explotación se están favoreciendo infraestructuras ecológicas adecuadas que sirvan de refugio de alimento y atraigan a polinizadores y a fauna auxiliar benéfica. Y el último punto es si cuentan con asesoramiento profesional y técnico, porque aunque parezca que no es una práctica agraria más, sí lo es, ya que este asesoramiento ha permitido adaptar la explotación de la mejor manera posible a escenarios climáticos desconocidos y mejorar así y aumentar la resiliencia de la explotación. Como acciones de mejora que se puede proponer en este punto de explotación agrícola, se encuentra el análisis de los posibles ecoesquemas que hemos comentado de la política agraria común para este nuevo periodo a implementar, ¿vale? Todavía no han entrado en vigor, entrarán en vigor a partir de 2023, pero hay 9 ecoesquemas propuestos por el Ministerio. Estos supondrán al menos un 20% de los pagos directos. Os he recogido por aquí los 9 ecoesquemas. Voy a pasar a comentarlos brevemente. El primero de ellos es la mejora de la sostenibilidad de los pastos, un aumento de capacidad de sumiderio de carbono y prevención de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo. El segundo es realizar un manejo apropiado de los pastos a través de su siega y márgenes sin segar. Otro es prácticas para la mejora del carbono orgánico, calidad y fertilidad del suelo en tierra arable a través del fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes. El cuarto es agricultura de precisión y también aquí está metido el plan de gestión de nutrientes, que bueno, el plan de gestión de nutrientes va a ser obligado a partir de 2022, pero aquí lo incluye. Las prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y poda a través del uso de cubiertas vegetales inertes, de valorización energética de la biomasa vegetal y del compostaje. El sexto es la práctica en materia de uso sostenible de fitosanitarios, aunque tenemos también en cada país un Real Decreto que lo obliga, pero van a potenciar esta práctica. La siguiente sería la práctica para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos, muy interesante. La octava, prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y materia orgánica a través de agricultura de conservación y siembra directa. Y la novena, prácticas para la mejora de la biodiversidad a través de márgenes multifuncionales, islas de biodiversidad y zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo. Bueno, estos son los ecoesquemas que intuyo que falta especificar pues, un poco más los objetivos para intentar maximizar los resultados, ¿no? Y el impacto que tiene ambiental. Quería dar el valor que creo que tiene el asesoramiento profesional y técnico para esta implementación, ya que se va a necesitar mucho trabajo y cuanto más apoyo se tenga del sector que trabaja sobre ello, pues mejor. Entonces, bueno, la lectura es que hay trabajo por delante, pero tengo la esperanza de que a través de estos ecoesquemas pues, se puedan conseguir resultados, ¿no? Significativos. Vale, a continuación voy a explicaros, ¿no? Cómo podría intervenir esa biodiversidad de artrópodos en el diagnóstico de la salud del agroecosistema. Ya sabemos que la diversidad existente en un agroecosistema tiene mucho que ver con el funcionamiento del mismo, ¿no? Y los artrópodos constituyen el componente más rico y dominante de la diversidad de los ecosistemas terrestres. ¿Para qué sirven? Pues los artrópodos intervienen en la prestación de servicios ecosistémicos importantes, como por ejemplo en el mantenimiento de la estructura y fertilidad del suelo, en la descomposición de la materia orgánica, en la polinización de los cultivos, en la dispersión de semillas o en el control de plagas. Además, esta biodiversidad de artrópodos está considerada como un buen indicador de la sostenibilidad de un agroecosistema. Y son varios los autores que lo han utilizado para comparar distintos manejos agronómicos. Se entiende y se asume que una mayor biodiversidad de artrópodos va a promover una mayor efectividad del control biológico de plagas. ¿Por qué? Bueno, bien por un aumento de la complementariedad de nicho. ¿Esto qué es? Que hay un mayor rango de estrategias para dar muerte a la plaga al haber mayor biodiversidad de artrópodos. También bien por un aumento de la redundancia funcional, que es que va a haber más especies que realicen la misma función y acaben con las plagas, por un aumento de la resiliencia del agroecosistema y porque exista una mayor probabilidad
de presencia de enemigos naturales muy eficaces. Sin embargo, esta relación de biodiversidad y efectividad del control biológico no siempre es significativa. Es que también a veces existe una mayor probabilidad de presencia de un depredador intragremial voraz que rompa estos equilibrios. Estamos hablando de control biológico de plagas, pero ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos hay? Pues ahora os lo comento. El control biológico de plagas es una pieza básica de la gestión integrada de plagas. Se basa en el uso de un ser vivo con el fin de reducir la densidad de otro por debajo de su umbral económico de daños. Y es un servicio ecosistémico clave en agricultura sostenible. Sirve para manejar las plagas de artrópodos de forma sostenible, reduciendo los residuos tóxicos y preservando la biodiversidad y la fauna auxiliar de los agroecosistemas. ¿Qué tipos hay? Pues hay diferentes estrategias. La primera que os he puesto es la estrategia inoculativa, en la que se basa en introducir y aclimatar nuevas especies de enemigos naturales en la zona donde está el organismo nocivo, con el objetivo de que se establezcan y diseminen y logren un control a largo plazo, ¿no? Para realizar este tipo de estrategias es necesario contar pues, con cuarentenas, con numerosos estudios, para, como se podría decir, no liar la parda, ¿no? Os he puesto el clásico ejemplo del parasitoide la felínido Cales noachi, que se trajo para el control de la mosca blanca en cítricos y que es muy eficaz. El segundo tipo de estrategia de control biológico es la estrategia inmutativa. Se basa en la cría y suelta masiva del enemigo natural para conseguir un control inmediato de la plaga, sin tener que esperar a nuevas generaciones del enemigo natural. Esta estrategia es la que se podría asemejar más al control con productos fitosanitarios que conocemos de forma convencional. Tengo una plaga, quiero acabar con ella, utilizo un producto. En este caso, el producto es biológico. Os he puesto en la imagen ácaros fitoseidos, que son ácaros depredadores que, por ejemplo, pues, se alimentan de ácaros tetraníquidos en viñedo, en cultivos frutales, y tienen una eficiencia muy elevada. Y por último está la estrategia de control biológico por conservación. Esta se basa en la modificación del entorno y el manejo del agroecosistema para proteger y aumentar los enemigos naturales de forma natural y conseguir a la vez un ambiente adecuado en el que se desarrolle el cultivo. En este contexto de agroecología y sostenibilidad, este control biológico por conservación es clave. En la foto os he puesto un sírfido, que no sé si lo veis porque es pequeñín, en la planta de caléndula, ¿no? Entonces, este control biológico por conservación, ¿qué es y qué implica? Bueno, el control biológico, como hemos dicho ahora mismo, por conservación, contribuye a la gestión integrada de plagas a través de la promoción de la abundancia, biodiversidad y eficacia de los enemigos naturales ya presentes en el agroecosistema de forma natural. Y lo que implica es suministrar recursos que necesiten estos enemigos naturales y también minimizar la utilización de productos fitosanitarios que acaban con la plaga, pero también tienen efectos secundarios sobre fauna auxiliar y generalmente también la debilitan y acaban con ella. Y entonces ya reducen esa posibilidad de control de la plaga de forma natural y de una forma sostenible. Os he puesto diferentes imágenes, unas son bandas florales que se utilizan pues, en hortícolas y las otras imágenes, la que está a la derecha es una cubierta florícola en un viñedo. Esta cubierta fue parte de mi tesis doctoral y es parte de un proyecto nacional que se hizo para ver cómo los diferentes manejos del suelo en viñedo afectaban a la abundancia de artrópodos. En este caso, pues se eligió la cubierta florícola porque era una hipótesis de que podía fomentar este control biológico por conservación que más adelante explicaré. Bueno, abajo se encuentra una cubierta vegetal natural en olivo y os he puesto también, porque los clásicos ejemplos que conocemos son hortícolas o frutales, pero también en extensivo se puede fomentar ese control biológico por conservación dejando márgenes sin segar que puedan ser refugio y, bueno, se los conocen, ¿no? De forma para los entomólogos, ¿no? Como por ejemplo bancos para los carábidos, que son unos depredadores generalistas muy importantes y muy interesantes en control biológico por conservación, ¿vale?
Estoy hablando todo el rato de enemigos naturales de plagas, ¿no? Pero ¿qué son y qué tipos hay? Pues los enemigos naturales de plagas son organismos vivos que matan y o reducen el número de individuos que se comportan como una plaga agrícola. ¿Y qué tipos hay? Pues existen los depredadores, que son aquellos artrópodos que cazan, matan y se alimentan de varios o muchos otros individuos conocidos como presas a lo largo de su vida. Os he puesto diferentes imágenes, ¿no?, de depredadores importantes, ¿no?, como pues, mariquitas, carábidos, cúlidos, arañas, sírfidos. La mayoría de los depredadores son carnívoros en todas las etapas de su vida, pero en algunos casos esta depredación está restringida a estadios juveniles, como por ejemplo es el caso de los sírfidos y las crisopas. Según el rango de presas que puedan depredar, se distinguen entre depredadores especialistas y depredadores generalistas. Tradicionalmente se pensaba que para el control biológico lo más interesante eran unos depredadores especialistas, principalmente, pues acordaros del control biológico inundativo y el inoculativo, que iba a una plaga específica. Sin embargo, para el fomento del control biológico por conservación, los depredadores generalistas son muy interesantes, ya que permiten, la polifagia que tienen les permite sobrevivir en campo en ausencia de su presa principal, y de esta forma no tienes que incorporarlo, sino que cuando vuelve a emerger esa presa que ellos prefieren, pues pueden acabar con ella, ¿no?, sin necesidad de inocularlos o introducirlos en ese momento en el agroecosistema. Por otra parte están los parasitoides. Son aquellos insectos cuyo estado inmaduro vive de forma parásita sobre otro individuo, conocido como huésped, y que al alcanzar la madurez acaban matándolo, siendo el parasitoide adulto de vida libre. Este es uno de los casos, ¿no?, que nos ha comentado Ainhoa anteriormente. Los parasitoides son en su mayoría especialistas y en su fase adulta tienen una necesidad constante de suministro de azúcares para reproducirse, encontrar huéspedes y aumentar su longevidad. Este suministro de hidratos de carbono lo pueden encontrar de diferentes fuentes, de un origen animal a través de la melaza procedente de homópteros o de un origen vegetal a través del néctar de las plantas. Como os he comentado anteriormente, por ejemplo, en el caso del viñedo, tenemos a diferentes familias que son especialistas para determinadas plagas, como por ejemplo Mimaridae y Trichogramatidae. Bueno, por si no conocéis, no sé si veis ni este es Mimaridae y Trichogramatidae contra el mosquito verde de la vid. Trichogramatidae, Petromalidae y Cnomonidae para el control de la oveja botrana, que es la polilla del racimo, y Cnomonidae y Braconidae para el control de Xylotrecus arbicula, que es el tornillo de la vid, y Braconidae para el control de la piral, Asperganotis pileriana. Y luego el tercer grupo son los entomopatógenos, que son estos microorganismos, bacterias, hongos, nematodos y virus, que provocan una enfermedad letal en el huésped y que son este poder, ¿no?, el poder oculto que comentaba Ainhoa. Para que he querido recoger, pues eso, Bacillus thuringiensis como la bacteria comercial más conocida y Beauveria bassiana como hongo, que ambos se utilizan en agricultura ecológica y tienen también mucha eficacia en otros tipos de agricultura. Y luego también he querido señalar, porque bueno, al final estamos aquí en La Rioja, el trabajo que hacen con nematodos entomopatógenos en el grupo INVIT del ICVV, en el cual estudian ese potencial infectivo que tienen los nematodos en diferentes plagas, ¿no? Se está investigando su control contra la plaga de la polilla del racimo o también contra el vector Filarius spumarius de Xylella fastidiosa. Vale. ¿Cómo podemos evaluar esta biodiversidad de artrópodos? Pues tenemos diferentes métodos de muestreo, ¿no? Pues trampas amarillas pegajosas, que son al final los paneles recubiertos de la sustancia pegajosa que atraen por cromotopismo a los insectos. En diferentes estudios que hemos realizado anteriormente, se han visto que con estas principalmente hemos capturado cocinéridos, cicadelidos y sírfidos. El aspirador eléctrico también sirve para capturar estos artrópodos voladores presentes tanto a nivel de cultivo como también en las infraestructuras ecológicas que estén cerca de él, ¿no? Principalmente hemos encontrado dípteros chironómidos, parasitoides esteliónidos y depredadores alotrípidos.
Por otro lado, en relación a la captura de artrópodos edáficos, encontramos las trampas Pitfall. Es la más utilizada para este tipo de artrópodos y son también conocidas como trampas de gravedad, ¿no? Se ponen a ras del suelo y ahí cae lo que pasa. Nosotros lo que principalmente capturamos son hormigas, carábidos y forficúlidos. Y los embudos de Berlese Tullgren sirven para la extracción de ácaros fitoseidos de material vegetal, ¿no? En este caso, pues, de hojas de vid, pues se extraen tanto ácaros fitoseidos como también ácaros tetraníqueos. Una vez que tenemos todos los datos de la comunidad de artrópodos que existen en el agroecosistema, ¿cómo se debería evaluar? Pues se debería analizar la biodiversidad total de artrópodos existente a través, pues, de índices de Shannon o Simpson, tanto a nivel de cultivo, pero también a nivel del suelo. Con esta comunidad se deberá analizar los grupos funcionales que se han capturado, diferenciando entre depredadores, parasitoides, fitófagos, polinizadores y descomponedores de materia orgánica. Y se deberá proporcionar también cuál es la proporción que hay de fauna auxiliar benéfica y de plagas potenciales del cultivo para ver un poco qué es lo que nos estamos encontrando, qué equilibrio hay en ese agroecosistema. ¿Y qué acciones de mejora podemos realizar respecto a la biodiversidad de artrópodos? Pues aunque parezca un poco básico, pues lo primero de todo es implementar un correcto manejo integrado de plagas. Si no se hace este primer paso, da igual todas las medidas que queramos hacer porque no van a ser eficaces. ¿Cómo se debe hacer este correcto manejo? Pues lo primero de todo hay que saber reconocer cuál es la plaga y enfermedad que está atacando al cultivo. Parece mentira, pero si no se hace esto y no se identifica de forma correcta, se pueden estar tomando muchísimos esfuerzos y muchas medidas que no van a llegar a nada. Una vez que se ha reconocido cuál es la plaga o la enfermedad a la que nos enfrentamos, se deben establecer umbrales económicos de daños, que son estos umbrales que sirven para determinar el momento óptimo de actuación frente al agente nocivo. Y diríamos, ¿por qué el momento óptimo? Porque nos dice en qué momento justifica esa introducción de alguna medida de control. El umbral económico de daños es la menor densidad de población de la gente que causa pérdidas económicas y justifica esa actuación. Es decir, por debajo de ese umbral, aunque haya plaga, no nos está causando daños, entonces no pasa nada porque esté. El tercer punto y muy importante es el correcto seguimiento de las poblaciones a través de una monitorización, establecimiento de un programa de observaciones regulares en el agroecosistema, pues este dependerá de las características del entorno, de los datos del cultivo y de la información que se disponga de la plaga y enfermedad. Luego también hay que hacer unos correctos muestreos, ¿no? Para hacer un seguimiento de esta población y poder así evaluar cuál es el momento en el que estamos para, si hemos sobrepasado o no, ese umbral económico de daños. Y también incluidos los modelos de predicción, porque permiten simplificar el seguimiento, ¿no? Cuanto más conozcamos, cuanto más hayamos modelizado una plaga o una enfermedad, mayores herramientas vamos a disponer para saber en qué punto pues, va a eclosionar o en qué punto va a pasar a un estado ninfal que hace mayor daño al cultivo. Toda la información nos va a permitir tener una mayor fluidez y una mejor toma de decisiones agronómicas. Y por último, los métodos de prevención y control. Como ya hemos dicho anteriormente, las medidas de control están supeditadas a las medidas preventivas. Como medidas preventivas, pues está el uso óptimo de los recursos naturales, la eliminación de prácticas agrícolas que tienen un impacto negativo en el agroecosistema y la protección y promoción de enemigos naturales. ¿Qué ocurre? Si alguna de estas medidas o todas ellas en su conjunto no son suficientes, pues entrarán en juego las medidas de control, ¿no? Primero, tendrán prioridad las medidas de control selectivas, como el control biológico, la confusión sexual, el trampeo masivo con cebos específicos, la lucha autocida o plaguicidas selectivos. Y en último lugar, el uso de productos fitosanitarios de amplio espectro. Pero como digo, en último lugar, así es como se debería hacer si queremos optimizar esta biodiversidad de artrópodos y los usos que nos promueve de forma natural. También, para fomentar el control biológico por conservación, es muy importante que sepamos reconocer los enemigos naturales que están en el agroecosistema. En cuanto a los depredadores, os he puesto pues, el ejemplo de los más significativos. A nivel de coleópteros nos encontramos los carábidos, mariquitas y estafilínidos.
A nivel de dermápteros, los forficúlidos, que son depredadores generalistas. A nivel de dípteros, os he puesto la foto de un sírfido y de un cecidómido. Y debajo del cecidómido están las larvas de él, que son las que de verdad ejercen el papel depredador, en este caso depredando pulgones. En relación a hemípteros, el suborden Heteroptera recoge diferentes familias que son también importantes depredadores, como Anthocoridae, Diocoridae, Miridae, Navidae y Reduvidae. Los himenópteros también ejercen un papel importante en la depredación. Nos encontramos las hormigas, que aparte de ingenieras del agroecosistema también depredan, y las avispas, las crisopas y los alotrips. Los alotrips son de las pocas familias, ¿no? Los trips del orden Tizanoptera, que son depredadoras y depredan a su familiar, a Franklinia occidentalis, ¿no? el típico trips que conocemos, y también a algún pequeño artrópodo, algún ácaro tetraníquido y así. No quiero olvidarme de las arañas. Todo lo que os he estado hablando son insectos depredadores, pero también las arañas son depredadoras generalistas importantes, tanto el orden entero de Araneae como los ácaros fitoseídos. Relacionados a los parasitoides, el 80% de ellos son insectos, pero hay que darle el papel que tiene a los taquínidos, que son la única familia de dípteros parasitoides. El resto, como os he dicho, son himenópteros. Pongo las fotos para darle su valor, pero sí que es cierto que no se van a poder identificar fácilmente, a no ser que se vaya con una lupa al campo, ya que tienen un tamaño muy pequeño, muy reducido, de alrededor de 2 milímetros cada uno. Entonces, bueno, es importante saber que están ahí y tienen un papel muy importante, y para ello lo que tenemos es que realizar las prácticas lo más respetuosas posibles con el medio ambiente para que ellos no mueran también una vez que estemos tratando a nuestra plaga o enfermedad principal. Para este fomento del control biológico por conservación es importante realizar un manejo adecuado del hábitat a través del uso de infraestructuras ecológicas, como pueden ser las cubiertas vegetales, ¿no? Existen sembradas, pero también espontáneas o florícolas. Los beneficios que tienen para los enemigos naturales es, pues, entre otras cosas, la presencia de refugio, un aumento de lugares de hibernación, cópula y oviposición, provisión de alimentación suplementaria, provisión de microclima adecuado y de presencias o huéspedes alternativos. Pero también es muy importante tener una serie de aspectos en cuenta a la hora de implantarlas, como cómo interacciona con la comunidad de artrópodos del agroecosistema, ya que también se puede favorecer que en esa cubierta vegetal vaya a refugiarse la plaga, cuáles son las características morfológicas de las especies vegetales y también sus características agronómicas. El principal condicionante de las cubiertas vegetales es la competencia hídrica con el cultivo. Entonces hay que realizar muy bien el estudio para que no llegue a competir, y se pueden utilizar, pues, cubiertas permanentes o temporales, dependiendo de las características de la zona. En relación a la biodiversidad vegetal, el primer punto que he querido tratar es el nivel del paisaje. La intensificación de la agricultura y la simplificación de los paisajes tiene un grave impacto sobre la regulación natural del agroecosistema. La expansión de los monocultivos se realiza generalmente a expensas de la vegetación natural existente, con lo que se reduce la cantidad de hábitat disponible para la fauna auxiliar benéfica y se desequilibra el agroecosistema. Entonces, uno de los puntos a analizar es el nivel del paisaje, ¿no? de la explotación en la que vayamos a trabajar. Se puede hacer in situ o también mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Los drones. Nosotros, por ejemplo, desde Agrovidar estamos autorizados para ello, y esto nos sirve para realizar estudios a más detalle y poder valorar mejor la información y sacar mejores conclusiones. Bajando un poco, ¿no?, el nivel, ¿no? También, en cuanto a biodiversidad, es importante el estudio de la biodiversidad de arbences. El suelo contiene miles de semillas que germinan solo cuando las condiciones son favorables. Esta dormancia lo que hace es permitirles mantenerse viables durante largos periodos de tiempo y así asegurarse su supervivencia. Dentro de esta comunidad de arbences nos interesan sobre todo las plantas bioindicadoras. Las plantas que son fácilmente reconocibles, crecen espontáneamente y dan indicaciones sobre las propiedades del suelo.
En este caso nos interesa mucho porque si queremos ver qué prácticas agrícolas estamos haciendo y qué efecto tienen o no sobre el suelo, estas plantas indicadoras son clave, ya que estas solo germinarán o no cuando tengan unas características, ¿no? Y estas propiedades del suelo nos van a servir para evaluar un poco cómo se está haciendo, ¿no? Os he puesto dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la ortiga, que todos conocemos, pues indica suelos fértiles, ricos en nitrógeno y húmedos. En este campo destaca el trabajo realizado por el botánico francés Gerard Differ. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en su fascículo de guía de plantas vindicadoras para hacer el análisis de las mismas. A través de las plantas que se registran, podemos sacar más información acerca del estado general del suelo a través de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Como veis, hay diferentes factores, ¿no? Materia orgánica, agua, compactación, erosión, también contaminación. Hay muchos factores que van a permitir esa caracterización del suelo. ¿Cómo se evalúa? Pues uno de los métodos más interesantes y más utilizados para la evaluación de la comunidad de arbenses son los transeptos. En este caso se puso una foto de un cuadrante de 1 por 1 que se lanza al azar y en él se registra la tasa de media de cobertura y también la riqueza y abundancia de las especies vegetales. Con ello podremos venir a la tabla de la guía de Gerard Differ y ver, según la superficie del suelo ocupada, dar un coeficiente y con ello valorar y puntuar en la tabla. Se ha puesto a modo de ejemplo pues este caso en el cual tenemos unos porcentajes de suelo cubierto y la tabla donde metemos estos coeficientes, ¿no? Nos tenemos que quedar con las puntuaciones que son más altas, que van a ser las más significativas, ¿no? Y de esta forma vamos a tener una idea de cómo es nuestro suelo, ¿no? Y qué prácticas podemos hacer o no para mejorarlo. Entre otras cosas, hay una serie de infraestructuras ecológicas que podremos implantar, como pueden ser las cubiertas vegetales, que he comentado anteriormente, la vegetación natural en los bordes, la plantación de setos o árboles o arbustos, pero principalmente pues, se utilizan los setos en los márgenes del agroecosistema, o dejar vegetación espontánea en zonas no productivas, como el ejemplo que os he puesto ahí, que está lleno de mostaza silvestre. Vale, en último lugar, trataré de comentar por qué es importante saber cuál es la funcionalidad edáfica de ese agroecosistema, ¿no? La salud del suelo es clave para conseguir una agricultura sostenible, ya que aumenta la resiliencia del agroecosistema. Y los suelos sanos son el fundamento del sistema alimentario. Una vez dicho esto, el suelo actúa como un sistema estático, ya que soporta todas nuestras actividades humanas, pero también como un sistema dinámico, donde tienen lugar procesos bioquímicos esenciales. Por lo tanto, esta dualidad lo que nos obliga es a modificar esta concepción tradicional que teníamos sobre lo importante es la utilidad y los usos del suelo y enfatizar más sobre las funciones que realiza y sus interacciones. Y es que la calidad del suelo afecta a la productividad de los cultivos, a la calidad ambiental de los recursos naturales, pero también a la salud de las plantas, animales y personas. El suelo es una entidad biológica y su funcionamiento depende de los organismos que viven en él. Esta comunidad de organismos mantiene el suelo sano y fértil y constituye la biodiversidad del suelo. Según el tamaño de estos organismos, se diferencian entre microorganismos, que son los responsables de los procesos bioquímicos, mesofauna, que es de entre 0,2 y 2 milímetros de tamaño, principalmente pues, nematodos, colémbolos, ácaros, que son los responsables de la regulación biológica de la descomposición de la materia orgánica, y la macrofauna, a partir de 2 milímetros, compuesto principalmente pues, por lombrices de tierra, hormigas, cochinillas, insectos, que son los responsables del drenaje y aireación del suelo y conocidos, ¿no? en algunos campos como los ingenieros del agroecosistema, ¿no? Por ejemplo, las hormigas. Me gustaría señalar dos ejemplos de familias muy importantes a nivel de la mesofauna, como son los ácaros oribátidos, porque son grandes indicadores y muy interesantes de la calidad del suelo, y los colémbolos, porque son indicadores de la fertilidad y estabilidad del mismo. ¿Cómo evaluamos esta funcionalidad edáfica?
Pues a través de sondeos de suelo y subsuelo. Con ellos podremos hacer análisis físico-químicos muy importantes. A partir, además, de 2022, como te he comentado, va a ser obligatorio la fertilización racional agrícola, y con este tipo de análisis podemos hacer planes de abonado a medida. A nivel de microorganismos, podemos conocer el análisis del microbioma agrícola, que, como nos ha adelantado Ainhoa, es muy, muy importante. Nosotros trabajamos con la empresa Biomakers y formamos parte de su programa de Fields Forever. Esta empresa lo que hace es, a través de la tecnología de secuenciación del ADN y la metagenómica, aportarnos diferente información, ¿no? Como cuál es el perfil microbiano del suelo y qué influencia tiene sobre el desarrollo del cultivo, qué abundancia y diversidad de patógenos nos encontramos, pero también agentes de control biológico y promotores de crecimiento del cultivo, cuáles son los ciclos metabólicos relacionados con los macronutrientes y los micronutrientes. Y, bueno, estamos en La Rioja, el perfil microbiológico relacionado con el vino, pues hay presencia de potenciadores o de posibles riesgos, ¿no? Muy interesante. Otro de los puntos que también se puede estudiar los microorganismos son la cromatografía circular del suelo. Es un buen indicador, este método es un buen indicador de la actividad microbiana y proporciona una fotografía de la salud del suelo. Este método es un método cualitativo que no excluye a los anteriores, pero sí los complementa. ¿Cómo se obtiene? Pues a través de la mezcla del suelo una vez seca, se mezcla con hidróxido de sodio y a través de una mezcla, de una mecha, se pasa ese contenido, ¿no? del suelo, ¿no? a un papel de filtro impregnado anteriormente con nitrato de plata y voilà, el cromatograma. Este se evalúa en función de sus colores y de las formas que tienen sus diferentes zonas, ¿no? Destaca la zona central, mineral, proteica de materia orgánica, enzimática o de manipulación. También se puede llevar a cabo análisis de biodiversidad edáfica, tanto de mesofauna, utilizando embudos de Berlese-Tullgren para estudiar pues, más a fondo los eribátidos o colémboros, o de macrofauna, con las trampas. Bien. Terminando, me gustaría decir que una de las claves para alcanzar la sostenibilidad de la explotación es la salud del agroecosistema. Y para optimizar la calidad de estas explotaciones, revalorizándolas y trabajando en armonía con el entorno, resulta crucial hacer un análisis holístico de la explotación y de los agroecosistemas que la componen. Y esto solo se puede hacer a través de una evaluación cuantitativa de la salud tanto de la explotación como de los agroecosistemas, porque si no se puede cuantificar no vamos a poder valorar si lo que estamos haciendo sirve, no sirve, es significativo o no. Desde Agrovidar hemos desarrollado un sistema de evaluación cuantitativa de la salud de la explotación agraria y los agroecosistemas, con objeto de mejorar tanto la salud de la explotación como su rendimiento. Este protocolo está compuesto por los principales factores que os he comentado a lo largo de la charla, ¿no? Primero analizaríamos la explotación y los agroecosistemas, estudiando pues, tanto la explotación agrícola como la biodiversidad de artrópodos, biodiversidad vegetal y funcionalidad edáfica. Con ello, con esos resultados, podríamos determinar unas acciones específicas para llevar a cabo un cambio agronómico y ecosistémico que nos permitieran obtener una mejora significativa de la salud y el rendimiento de la explotación. Considero que a través de esta optimización de la salud del agroecosistema se puede llegar a tener un valor real para agrónomos y agricultores. ¿Por qué? Porque se aumenta de forma efectiva la eficiencia y la sostenibilidad de la explotación. Y mediante esa optimización de recursos naturales se van a utilizar menos insumos externos, reduciendo costes e impactos negativos ambientales. También se aumentará significativamente la resiliencia de la propia explotación. Se mejorará el rendimiento de cultivo y se adecuará la explotación a los criterios europeos medioambientales. Entonces, yo creo firmemente que esta medida va a permitir llegar a esta agricultura sostenible a la que tendríamos que dirigirnos todos. Y solo me queda agradeceros a todos por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, María. Nada.
Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay una que han escrito hace un rato. Vale, lo que me digan. Vale. Nos preguntaba Ramón cómo interpretar un mapa de vigor en una cubierta completa en viñedo. Me imagino que será como una cubierta vegetal completa. Yo ahí sí que... Permanente, imagino que será, ¿no? Si no, nos puede escribir cómo interpretar, pues como se interpretaría otro mapa de vigor. Al fin y al cabo, lo que tienes que, con ese tipo de herramientas, tienes que ver, lo primero de todo, qué tipo de cultivo, ¿no? Qué tipo iba a decir, de explotación tienes, si es un viñedo joven, es un viñedo pues con más edad, qué tipo de vigor te interesa tener, ¿no? A nivel particular y al igual que actuarías de forma natural, si imagino que cuando dicho completo será porque igual también en las filas tienes vegetación y igual eso puede que causar ruido, pero yo considero que no tendría el porqué porque son al final también diferentes alturas, no sé. Tampoco soy especialista en mapas de vigor, pero creo que tampoco tendría que haber más problemas. De todas formas, no sé si tú has tenido problemas y cuáles han sido. No, a ver, yo creo que básicamente las soluciones, bueno, no es que sea un problema, ¿no? El tener una cubierta vegetal completa, sino que incluso nos da más información que cuando solo está la viña, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos mapas de vigor multiespectrales de viñedos, pues nos encontramos que como están labrados distorsionan incluso el vigor de Sí. la planta, ¿no? Dependiendo de la precisión que tenga la imagen. Para eso, pues siempre tenemos algoritmos que nos permiten sacar la calle, ¿no? Pues, o de forma geométrica o por espectro de onda, nos permite separar lo que es la calle de lo que es las cepas, ¿no? Pero aún así las cubiertas vegetales, si están activas, casi nos dan más información de lo que nos están distorsionando del cultivo. Sí, sí. No, yo a problemas me refería a problemas a nivel luego de evaluar la imagen, no problemas que surgiesen por la propia cubierta. Vale. Julio, a ver. Julio, no sé si quieres, ya como estamos en la parte final, no sé si quieres que tenemos voz o que leamos tu comentario. No sé si quieres comentarlo tú, María. Sí, está ahí ahora leyendo, pone palabras de Julio. Todo lo que estamos escuchando hoy es lo mismo, va sobre los buenos y los malos, enemigos naturales o plagas. A nivel de bolsillo, igual que lo vieron los del TNT, el lintano, el glifosato o más recientemente la combustión sexual. El cumplimiento de unas normas que nos da un certificado como agricultores ecológicos no quiere decir que estemos haciendo lo correcto. Influir en la naturaleza en nuestro provecho cumpliendo nuestras normas no nos da derecho en decidir quién vive, un pulgón, un lobo, una mariquita, una amapola, un zarzal o una viña. Hay que vivir y dejar vivir. Sigue, además, una de las... Muy interesante tu comentario, Julio. A ese respecto, bueno, hay muchas visiones, ¿no? Pero sí que es cierto que la agricultura que fomente el control biológico por conservación es de lo más respetuoso que puede haber, ya que está permitiendo ese equilibrio que existe o va a existir de forma natural en el ecosistema. No estás metiendo un montón de fitoseidos para que terminen con la araña roja. No, estás fomentando que de forma natural ese control que se va a ejercer se ejerza, ¿no? Eso hay que entenderlo, pero también hay que entender que al fin y al cabo también son explotaciones agrarias que necesitan obtener unos rendimientos para ser rentables. Si esos rendimientos se pueden conseguir de una forma respetuosa con el medio ambiente, pues yo me alegraré mucho más que si se consigue a base de echar químicos que acaben con la plaga, pero también con los otros organismos que pueden fomentar ese equilibrio y esa resiliencia del agroecosistema. Entonces, sí que es cierto que podríamos decir, también creo que en la agricultura ecológica tenemos, aunque se utilicen los productos, hay que utilizarlos de forma correcta, porque, por ejemplo, el espinosad también mata a muchos enemigos naturales porque tiene un amplio espectro. Así que creo que hay que, por eso decía lo de la concienciación antes. Es importante cumplir la normativa, pero es importante respetar el medio ambiente, pero sin olvidarnos también del bolsillo, porque
si no queremos influir sobre el medio ambiente, pues no vamos a plantar una finca de tomates, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un poco de un equilibrio, ¿no? Lo que le pedimos al ecosistema, pues un equilibrio nosotros mismos. Ese es mi punto de vista, pero claro, cada uno tiene el suyo.